La incineración de Santa Claus. El 24 de diciembre de 2008, la comunidad suburbana de Covina, California, se reunió para la tradicional celebración de Nochebuena. Las familias intercambiaban regalos y los niños esperaban con ansias la llegada de Santa Claus. En una casa de Knoll Crest Drive, una familia organizaba su fiesta anual de fiestas navideñas. Entre los invitados esperados había un hombre disfrazado de Santa Claus. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, una figura vestida con un traje completo de Santa Claus apareció en la puerta principal, llevando lo que parecía ser un gran regalo envuelto. Dentro había 9 personas, incluida su exesposa. Cuando una niña corrió a saludar a Santa, él levantó una pistola semiautomática de 9 milímetros y le disparó en la cara. Ella sobrevivió, pero lo que siguió fue una masacre metódica. Él entró y comenzó a disparar a los asistentes a la fiesta. El sonido de los disparos fue parcialmente enmascarado por la música navideña que sonaba en toda la casa. Se movió de habitación en habitación con precisión calculada, disparando a sus víctimas a quemarropa. A quienes intentaron huir los persiguió y ejecutó, pero los disparos solo fueron el comienzo. El paquete que llevaba contenía un artefacto casero presurizado lleno de combustible para carreras. Después de los disparos, lo desenvolvió y roció el líquido inflamable por toda la casa. El combustible para carreras se encendió al instante. Las temperaturas superaron los 1000 grados Fahrenheit en cuestión de segundos. La casa se convirtió en un infierno. Las víctimas que habían sobrevivido a los disparos ahora enfrentaban una muerte aún más agonizante. Los informes forenses revelaron más tarde que al menos 3 víctimas seguían vivas cuando comenzó el incendio. La inhalación de humo y las quemaduras térmicas fueron la causa de muerte. El fuego se propagó rápidamente, escapar imposible. Las decoraciones navideñas aceleraron el incendio. Los servicios de emergencia encontraron la estructura envuelta en llamas. El calor era intenso que no podían acercarse. Dentro, 9 personas perecieron entre las llamas. Los cuerpos estaban quemados, irreconocibles. Forenses necesitaron registros dentales para identificación. Algunas víctimas fueron encontradas acurrucadas, muertas al intentar protegerse del infierno. Tras prender fuego a la casa, se cambió el traje de Santa Claus y condujo a casa de su hermano en Sylmar, donde fue hallado muerto por herida de bala autoinfligida en la boca, alrededor de las 3 de la mañana. La masacre familiar. En la mañana de Navidad, el 25 de diciembre de 1929, la comunidad rural de Hermanton, Carolina del Norte, despertó para celebrar la festividad. Entre ellos estaba una familia de agricultores, respetados cultivadores de tabaco conocidos por su arduo trabajo y aparente normalidad. El patriarca de 43 años había llevado a su familia al pueblo para comprar ropa nueva y hacerse un retrato, un gasto inusual para una familia agrícola durante la depresión. Aproximadamente a la 1 p.m., el padre llamó a su hijo mayor y lo envió a hacer un recado para comprar municiones en el pueblo. Este acto deliberado le salvaría la vida. Con su hijo mayor fuera, el padre inició una secuencia organizada de violencia que conmocionó a la nación. Primero se encontró con su hija mientras ella preparaba la cena de Navidad. Levantó su escopeta calibre 12 y disparó a quemarropa en la parte trasera de su cabeza. El disparo fue devastador, matándola al instante. El sonido retumbó por toda la casa de campo. Su esposa escuchó el disparo y corrió hacia el ruido. La encontró en la puerta y disparó directamente a su rostro. Ella se desplomó sin emitir un solo sonido. Luego vinieron los niños y las niñas. Los persiguió metódicamente por toda la casa. 2 hijas intentaron esconderse, pero fueron descubiertas acurrucadas en el granero de tabaco. Ambas fueron asesinadas con un solo disparo en la cabeza. Los 2 niños intentaron escapar corriendo por el patio. Él los persiguió con la escopeta vacía. Los alcanzó cerca de la pila de leña. Cambiando de táctica, golpeó a ambos niños con la culata de madera de su arma. La fuerza fue tan severa que les fracturó el cráneo en varios lugares. Después de matar a toda su familia, acomodó cuidadosamente cada cuerpo. Cruzó sus brazos sobre el pecho y colocó piedras bajo sus cabezas a modo de almohadas improvisadas. Los cuerpos fueron colocados como si estuvieran preparados para el entierro. Luego caminó hacia el bosque cercano, se sentó contra un árbol y se disparó un solo tiro en la sien. Ejecución de un dictador. El día de Navidad, 25 de diciembre de 1989, Rumanía estaba en los últimos estertores de una violenta revolución. Durante 24 años, un dictador había gobernado el país con autoridad absoluta. Su policía secreta Securitate había torturado a miles. Sus políticas económicas habían dejado a millones muriendo de hambre en la oscuridad. Solo unos días antes, había ordenado a las tropas disparar contra los manifestantes en Timisoara, matando a decenas de civiles. Ahora, el dictador de 71 años y su esposa eran fugitivos. Habían huido de Bucarest en helicóptero el 22 de diciembre mientras las multitudes asaltaban la sede del Partido Comunista. Su piloto, alegando problemas mecánicos, aterrizó en un campo. La pareja fue capturada mientras intentaba hacer autostop. A las 2:30 de la tarde del día de Navidad, fueron llevados a una base militar en Targoviste.
Dentro de un pequeño aula los esperaba un tribunal militar reunido apresuradamente. El juicio duró menos de 1 hora. No se presentó ninguna prueba formalmente. No se llamó a ningún testigo. Se negaron a reconocer la autoridad del tribunal. «Soy el presidente de Rumania», gritaba repetidamente el dictador. Su esposa, conocida por su propia crueldad como viceprimera ministra, escupió a los jueces. Ambos negaron todos los cargos de genocidio, alegando que el propio tribunal era una conspiración extranjera. A las 2:45 de la tarde se anunció el veredicto: muerte por fusilamiento. La ejecución debía llevarse a cabo de inmediato. Fueron llevados afuera al frío invernal. El dictador comenzó a cantar La Internacional, el himno comunista. Su esposa gritó maldiciones a los soldados. Les ataron las manos a la espalda con una cuerda áspera que les cortaba la piel. Fueron colocados contra una pared. No se les ofrecieron vendas para los ojos. 3 soldados con rifles AK-47 se posicionaron a 10 metros de distancia. «Queremos morir juntos», dijo el dictador, sus últimas palabras. La orden de disparar llegó a las 2:50 p.m. Los soldados dispararon más de 120 balas. La primera bala lo alcanzó en el pecho. Cayó hacia adelante, aún con vida durante varios segundos antes de que un disparo en la cabeza acabara con su vida. Su esposa fue alcanzada al mismo tiempo, su cuerpo desplomándose junto al de su esposo. Un médico militar confirmó la muerte a las 2:55 p.m. Toda la ejecución fue filmada y las imágenes se transmitieron después a una nación jubilosa. El pudín de Navidad envenenado. El 26 de diciembre de 1927, una familia adinerada se reunió en su finca de Montreal para su celebración anual del Boxing Day. El día después de Navidad era tradicionalmente cuando la familia intercambiaba sus regalos más lujosos y disfrutaba de un elaborado banquete preparado por el personal de la casa. Asistieron 23 miembros de la familia, incluyendo uno de los nietos. La comida festiva transcurrió normalmente a lo largo de varios platos. Aproximadamente a las 3:45 p.m. se sirvió el preciado pudín de Navidad de la familia. El postre era una tradición familiar, hecho con una receta transmitida de generación en generación. El pastel oscuro y denso brillaba con la salsa de brandy mientras era llevado a la mesa de manera ceremonial. El niño era el más entusiasmado por el postre. A él le sirvieron una de las primeras porciones. A los 20 minutos de haber comido el pudín, comenzó a mostrar signos de malestar. Sus primeras quejas fueron de una sensación de ardor en la garganta y el estómago. Su madre, al principio, lo desestimó como simple emoción. Para las 4:30 de la tarde, él tenía un dolor intenso. Comenzó a vomitar violentamente. El vómito tenía un olor distintivo a ajo, un detalle que más tarde sería crucial para los investigadores. Alrededor de la mesa, otros miembros de la familia empezaron a experimentar síntomas similares, aunque ninguno tan grave como los de él. El médico de la familia fue llamado desde su propia reunión festiva. Llegó a las 5:15 de la tarde y encontró al niño convulsionando. Sus labios se habían puesto azules. Su pulso era rápido y débil. El médico sospechó de inmediato un envenenamiento y administró carbón activado, pero ya era demasiado tarde. Su estado se deterioró rápidamente. Sus riñones estaban fallando. Su hígado estaba dejando de funcionar. Comenzó a aparecer sangre en su vómito y heces, señales de una hemorragia interna. Su pequeño cuerpo, consumido por el dolor, luchó durante 7 horas agonizantes. A las 11:42 de la noche, el niño murió en los brazos de su madre. Una autopsia reveló la causa: trióxido de arsénico. Más tarde se determinó que la concentración en el pudín de Navidad era casi 20 veces la dosis letal. Otros 12 miembros de la familia fueron hospitalizados, pero sobrevivieron. La investigación policial reveló que el veneno había sido añadido después de que el pudín fuera cocinado, probablemente durante la preparación para servirlo. A pesar de una investigación exhaustiva, nunca se acusó a nadie. La identidad del envenenador sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Una tragedia con una moto de nieve como regalo. En la mañana de Navidad, el 25 de diciembre de 1974, el pequeño pueblo de Crum, Dakota del Norte, estaba cubierto por un manto fresco de nieve. Para un niño era el escenario perfecto para lo que sería su primer y último paseo en una moto de nieve nueva. Sus padres habían ahorrado durante meses para comprar la Arctic Cat Lynx $2.92 como el regalo principal de Navidad para su hijo. A las 10:15 de la mañana, él abrió las llaves de la máquina. Su padre ya había colocado la moto de nieve en el patio delantero, su estructura negra y amarilla destacando fuertemente contra el paisaje blanco. Llevaba 2 años pidiendo una moto de nieve. Los inviernos en Dakota del Norte eran largos y muchas familias de la zona tenían máquinas similares. Después de una breve sesión de instrucciones por parte de su padre, se le permitió dar su primer paseo en solitario. Su ruta era sencilla, un circuito alrededor de su propiedad que colindaba con una granja vecina. Sus padres lo observaban desde el porche mientras él completaba su primer círculo sin incidentes.
Su sonrisa era visible incluso a través de la visera de su casco nuevo. En su segunda vuelta, decidió aventurarse un poco más lejos, tomando un sendero entre las propiedades que los niños del lugar solían usar. Aceleró hasta aproximadamente 35 millas por hora. Lo que no podía ver, lo que nadie había notado, era un delgado cable de acero tensado a través del camino. Un agricultor lo había instalado apenas unos días antes para evitar que los intrusos usaran su camino privado. El cable lo golpeó precisamente a la altura del cuello. A la velocidad a la que iba, el impacto fue devastador. El alambre de acero de 3/8 de pulgada le cortó la garganta justo por encima del cuello de su chaqueta de invierno. La fuerza casi lo decapitó. La moto de nieve siguió avanzando mientras su cuerpo era lanzado hacia atrás. Su padre, que observaba desde la distancia, vio que la moto de nieve continuaba sin su conductor. Corrió hacia la escena de inmediato. Cuando llegó hasta su hijo, el niño aún estaba consciente. La arteria carótida había sido seccionada y la sangre salía a borbotones sobre la nieve blanca a un ritmo alarmante. Tenía los ojos abiertos, mirando directamente a su padre mientras éste intentaba aplicar presión sobre la herida. Cuando los servicios de emergencia llegaron 12 minutos después, el niño ya había muerto desangrado. La moto de nieve, que seguía encendida, fue encontrada a 200 yardas de distancia. La colisión en la mañana de Navidad. En la mañana de Navidad, el 25 de diciembre de 2024, la pequeña ciudad costera de Naga, en Cebú, Filipinas, estaba llena de celebraciones. Una niña se despertó temprano, ansiosa por recoger los regalos que la esperaban en la casa de su abuela a solo 3 kilómetros de distancia. Su familia no era adinerada, pero la Navidad siempre era especial. Había estado contando los días. A las 8:15 de la mañana, la niña se subió a la motocicleta familiar junto a sus padres. Sin un coche propio, la motocicleta era su único medio de transporte. Ella se sentó al frente, protegida entre los brazos de su padre, mientras él conducía. Su madre se sujetaba desde atrás. No llevaban casco, una práctica común en las zonas rurales de Cebú a pesar de las leyes locales de seguridad. El aire de la mañana era cálido mientras viajaban por la carretera nacional a través de Barangay Noboruan. El tráfico era ligero en el día festivo. Su padre mantenía una velocidad constante de unos 40 kilómetros por hora. La familia estaba a solo 1 kilómetro de su destino cuando el desastre ocurrió sin previo aviso. Desde la dirección opuesta se acercaba una SUV blanca. Al volante iba un conductor de 42 años que había pasado la noche anterior en el velorio de su madre. Había estado despierto casi 30 horas seguidas. El cansancio le pasó factura. A las 8:23 de la mañana, la cabeza del conductor se inclinó. Sus ojos se cerraron solo por unos segundos, pero fue suficiente. La SUV se desvió cruzando la línea central directamente hacia la trayectoria de la motocicleta. El padre no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue inmediato y violento. La SUV de 2.700 kilogramos chocó de frente contra la motocicleta de 130 kilogramos. La fuerza arrojó a ambos padres en direcciones opuestas. Pero la niña, atrapada entre el vehículo y su padre, recibió todo el impacto. Su pequeño cuerpo absorbió una fuerza equivalente a caer desde un edificio de 6 pisos. La colisión aplastó su pecho y abdomen. Sus costillas se astillaron, incrustando fragmentos de hueso en sus pulmones y corazón. La hemorragia interna fue masiva e inmediata. Los socorristas llegaron en cuestión de minutos, pero ella nunca recuperó la conciencia. Fue declarada muerta en el hospital del distrito, aún con el vestido que había elegido para el día de Navidad. El regalo que tanto ansiaba recibir quedó sin abrir en la casa de su abuela. Sus padres sobrevivieron con heridas graves, obligados a planear un funeral en vez de continuar con las celebraciones navideñas. La tragedia navideña bajo el agua. El 26 de diciembre de 2004, las playas de Phuket, Tailandia, estaban llenas de turistas disfrutando el día después de Navidad. Entre ellos se encontraba un ejecutivo farmacéutico francés de 46 años que vacacionaba con su esposa. La pareja había llegado 3 días antes y se hospedaba en el lujoso Amampuri Resort en la costa oeste de Phuket. Esa mañana, el ejecutivo decidió probar una atracción turística poco común, un paseo en camello por la playa de Kamala. Estos camellos, importados específicamente para los turistas, eran una novedad en Tailandia. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, él montó un dromedario de 7 años guiado por un cuidador local. Su esposa se quedó en la piscina del resort, negándose a acompañarlo en lo que más tarde describió como su aventura ridícula. A las 10:58 de la mañana, los testigos notaron algo extraño. El agua a lo largo de la orilla retrocedió repentinamente, alejándose casi 100 metros de su posición habitual. Los peces se debatían sin poder moverse sobre el lecho marino expuesto. Los pescadores locales reconocieron la señal de advertencia y gritaron para que la gente corriera a terrenos más altos. El ejecutivo, a 2,5 metros del suelo sobre el camello, estaba a unos 40 metros de la orilla cuando llegó la primera ola. El tsunami no se acercó como la ola rompiendo que muestran en las películas, sino como un muro de agua que subía rápidamente.
Se desplazaba a aproximadamente 30 millas por hora cuando llegó a la costa. La ola golpeó con una fuerza equivalente a la de un avión comercial, estrellándose contra un muro de concreto. Se estimó que la primera oleada tenía 8 metros de altura. No tuvo oportunidad de desmontar. Testigos informaron haber visto tanto al hombre como al camello ser arrastrados por la corriente, mientras el camello bramaba de pánico al ser ambos sumergidos en el agua turbulenta. La física de la situación selló su destino. El camello, que pesaba más de 500 kilogramos, actuó como un ancla, arrastrándolo bajo la superficie. Sus piernas seguían sujetas a la silla de montar. Mientras el animal se debatía en el agua, él era sumergido una y otra vez. Sobrevivir en esas condiciones era casi imposible. El agua contenía una mezcla letal de arena, escombros y vidrios rotos. Cada metro cúbico pesaba aproximadamente 1.100 kilogramos, lo que le impedía liberarse de las ataduras o salir a la superficie para respirar. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, aún atado al camello muerto, a 400 metros tierra adentro. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento, con graves traumatismos en el pecho y el abdomen. La suya fue una de las 5.395 vidas que se cobró el tsunami solo en Tailandia, la fatal pelea navideña. La noche de Navidad, el 25 de diciembre de 1895, las calles de St. Louis estaban tranquilas, mientras las familias celebraban en sus hogares. Pero en un salón el ambiente distaba mucho de ser pacífico. El establecimiento en la esquina de la 11ª y Morgan era conocido por su clientela ruda y las apuestas nocturnas. Entre los presentes se encontraba un proxeneta y figura del Hampa de 31 años. Aproximadamente a las 10 en punto de la noche, entró al salón luciendo su característico sombrero Stetson y un alfiler de corbata con diamantes. Era muy conocido en el distrito deportivo de St. Louis, una zona repleta de burdeles y casas de apuestas. También en el salón esa noche estaba un trabajador de los muelles de 31 años con conexiones políticas. Los dos hombres se conocían de manera casual. Ya habían compartido tragos antes, pero esa noche la conversación giró hacia la política. El proxeneta era un demócrata acérrimo. El trabajador de los muelles apoyaba a los republicanos. A medida que avanzaba la noche y se consumía más whisky, la discusión se volvió acalorada. A las 11:30 de la noche, según se informa, el trabajador de los muelles le arrancó el Stetson de la cabeza. «Has estado hablando demasiado de mí», dijo sosteniendo el sombrero lejos. Para el proxeneta, esto era más que un simple insulto. El Stetson era un símbolo de su estatus. «Mataré a cualquier hombre que toque mi sombrero», se había jactado una vez. «Devuélveme mi sombrero», exigió, sacando un revólver Smith & Wesson calibre 44 de su abrigo. El trabajador de los muelles le devolvió el sombrero, diciendo, «Ya tienes tu sombrero de vuelta. Ahora guarda esa pistola». Pero el proxeneta había sido públicamente irrespetado. En su mundo, una ofensa así exigía una respuesta. «Voy a matarte», respondió con calma. Apuntó el arma al abdomen del trabajador de los muelles y apretó el gatillo. El único disparo le atravesó el estómago y salió por la espalda. El trabajador de los muelles se desplomó en el suelo, sujetándose el abdomen mientras la sangre se extendía por su camisa blanca. «Stack, me has disparado», jadeó. Sus últimas palabras, según se informa, fueron «No quiero morir», pero la herida fue mortal. La bala le había atravesado el estómago, el hígado y los intestinos. Se intentó una cirugía de emergencia en el hospital de la ciudad, pero murió a las 3 en punto de la mañana del 26 de diciembre. Mientras exhalaba su último aliento, nació una leyenda exclusivamente estadounidense. El incidente sería inmortalizado en la canción popular Stack O'Lee, más tarde conocida como Stagger Lee, grabada cientos de veces durante el siglo siguiente. Si quieres ver más videos como este, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora y asegúrate de suscribirte.